de un versículo que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 8. Muchas ocasiones nosotros deseamos que nos vaya bien en la vida. Y es bueno, es un deseo de todos los humanos, todos tenemos el derecho a ser feliz, ¿o no? O algunos no tienen derecho a ser feliz. Yo le voy a decir esto, no todos tienen derecho a ser feliz. No todos. El derecho se gana. Y se gana poniendo por obra los consejos que Dios nos da. Si nosotros no luchamos, si nosotros no hacemos nada por lograr el éxito o la felicidad, no tenemos derecho de ir absolutamente a ningún lado y a gozar de los privilegios que corresponden a un hijo de Dios. Fíjese lo que dice este versículo: porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Pero si usted va hasta el versículo 5, habla del punto de partida de referencia a esta declaración. Dice que todo empieza por esforzarnos a añadir a la fe que hoy tenemos en Dios, ponerle virtud. Entonces, eso es sumamente importante, es un regalo del Día del Padre para mí, para Moisés y para ustedes que son madres también. Y para ustedes que son jóvenes también, porque también lo pueden aprovechar para su vida. Entonces, fíjate, mucha gente viene a una iglesia. ¿Quién ha escuchado las pláticas que se han grabado en el transcurso de todo este tiempo que tenemos trabajando? Una persona nada más. Entonces yo le voy a pedir, si tiene oportunidad, vaya a la página del ministerio y descargue 1, 2, 3 veces la misma plástica. Va a tener mucha enseñanza en ella. Yo le aseguro que no se acuerda. ¿Quién se acuerda de la serie de pruebas y dificultades? ¿A poco aquí lo vimos? Entonces, como es una hora de plática, yo le aseguro que ya se los olvidó. Digiérala en su casa, escúchela 1, 2, 3 veces con atención y va a aprender mucho y va a encontrar tips, algunas cosas que le son provechosas para aplicarlas a su vida y que redunde en un beneficio personal. Muy bien. Entonces, las personas te decían, vamos, porque me tocó a mí asistir a una iglesia buscando resolver el crucigrama tan difícil que tenía en mi vida. Pero para poderlo hacer, para resolverlo, tuve que aplicar el conocimiento que Dios me pedía que integrara en mi ser. Si nosotros que escuchamos no aplicamos lo que escuchamos, no hay efecto. No hay efecto. Y se puede tardar años la persona detrás de una iglesia, escuchando a los mejores predicadores del mundo, pero si no aplica lo que escucha, de nada sirve. Déjeme decirle algo más por último. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas a veces desean que Dios les resuelva su problema así. Yo creo porque en la escuela escucharon mucho el cuento de Aladino, ¿no? Y la lámpara maravillosa. Decíamos que los problemas, Señor, resuélveme este problema. Sí, ahí te va. Y no funciona así. Quien saca mucha ventaja de eso son los esotéricos, los gnósticos. Tiene desamor, ellos le ofrecen un amarre. ¿Sí? Le está yendo mal en la vida, dices que te echaron tierra de panteón. Ven, yo te la voy a quitar. Y tengo una visión, dice el esotérico, descubrí que en la cabecera de tu cama, ahí hay tierra de panteón. Y tú vas y ahí la encuentras en efecto, la tierra, aunque no sea de panteón. Es que nunca barres, nunca pasas las cosas por ahí y se va acumulando. Y la gente anda sugestionada que
El vecino cuando vino me echó tierra de panteón. Entonces, si nosotros queremos la mejoría en nuestra calidad de vida, una mejoría emocional y una mejoría social que tenemos que hacer, escuchar el consejo de Dios y aplicarlo. Resulta. Bueno, pues esto era nada más un preámbulo para la plática que vamos a tener el día de hoy, continuando con la serie Vida y Obra de Jesús. Es la parte número 11. Y qué bueno que ya vamos al capítulo 3. El título de esta plática yo le he puesto lo siguiente: el perfil del hombre que Dios utiliza. Y como subtítulo, el hombre antorcha. Yo creo que todos nosotros en alguna ocasión hemos tenido como premisa el haber ido tal vez a un circo. Y no le pido que ni le hago que haga recuento si fue a un circo de mucha altura, porque normalmente ellos no presentan al hombre antorcha, ¿verdad? Son los círculos de más mediana calidad. ¿Quién conoce al hombre antorcha? ¿No? Bueno, ahorita se lo voy a describir cómo actúa en el circo. Es un tambo, ¿cómo le dicen aquí a los tambos? Un tambo de 200 litros, le ponen gasolina en la parte de arriba, ¿sabe? El hombre antorcha se mete al tambo que tiene agua, está saturado de agua, y le prenden fuego nada más, y ya ese es el show. Dura 1 minuto, lo que alcance su respiración a contener, ya saca el fuego y ya sale. Y la gente dice, ¡oh! No se quemó. Bueno, pero este hombre antorcha que Dios está buscando que seamos cada uno de nosotros, sí se quema. Y vamos a ver cómo nos metemos cada quemada en ocasiones. Es que soy cristiano. Y a veces nos sorprenden haciendo cosas que no corresponden a un creyente o a un hijo de Dios. Y nos metemos en cada quemada. Para hacer referencia al capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, quiero leer esas interrogantes descritas en Mateo 11, del versículo 7 al 11. Mateo 11, versículo 7 al 11. Pero me pareciera bien iniciar desde el versículo 1 para que sepamos a qué se está refiriendo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que habría de venir o debemos de esperar a otro? Le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas finas? Claro que no, pues los que usan ropas de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no le ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista, sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Uno de los deseos
de cada persona que habita este universo, especialmente de todo creyente de las verdades bíblicas, es de ser usado por Dios de una forma particular, exclusiva. La gran mayoría piensa o siente así, que Dios lo debe de usar y se inspiran en la vida de algún héroe de la fe, que viene es Jesucristo, viene es Juan el Bautista, David, Absalón o tal vez Judas. Pero cada uno de nosotros busca un modelo a seguir. Si te das cuenta, cuando fuimos pequeños, nuestros héroes eran Superman, Batman, el hombre antorcha, Flash, Linterna Verde. Algunas, en cuanto a las chicas, eran Caperucita, eran la Barbie, era otra cosa, Mickey, no, Daisy, no sé. Todos buscamos un modelo a seguir. Conforme vamos creciendo, los poderes que suponíamos teníamos se van perdiendo y vamos cambiando, de tal manera que nos vamos ubicando en la realidad. Y si nuestros padres nos dan un ejemplo digno de ser cabeza del hogar, un día deseamos ser como ellos. ¿Quiénes han deseado ser como sus padres? Cuando éramos chicos decíamos, mi papá es el mejor del mundo. No hay nadie como papá, no hay nadie como mamá. Pero esto depende de qué clase de testimonio damos nosotros como cabezas de una familia. ¿Qué tan responsables somos? ¿Qué tan cariñosos somos con nuestros hijos? ¿Qué tanta comunicación tenemos? Qué bueno, y es mi deseo que este sentimiento de imitar o querer ser como nuestros padres se mantenga siempre. Dicen los estudiosos de la conducta que cuando las personas pasan de su adolescencia a la juventud con un poco de madurez, cuando los padres alcanzan los 55 o 60 años, esos padres que llegaron a inspirar la vida de nuestros hijos, en este tiempo, dice, en silencio, el hijo dice, no hay duda de que mi padre siempre ha sido un necio. Porque empiezan a pensar por ellos mismos. Y siguen diciendo estos mismos estudiosos que a la falta del padre, cuando se gradúa y va a confrontar a Dios y ya no está en la tierra, el pensamiento vuelve a cambiar y dicen, qué bueno era el viejo. No ha habido ninguno como él. Ahora lo entiendo. En fin, que todos deseamos ser grandes y todos buscamos un modelo a quien seguir. Y creo que está bien. Pablo decía, yo los invito a que ustedes imiten a Cristo Jesús. Imítenlo de tal manera, tal y como yo lo hago, decía Pablo. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿De verdad tú quieres ser grande y un modelo a seguir para tus hijos? ¿De verdad tú quieres ser utilizado por Dios de una forma especial, particular? No es malo, está bien. Lo que sucede frecuentemente es que las personas que desean servir, ser protagonistas de grandes cosas, en ocasiones empiezan a vestirse de una forma externa, de ropajes externos que en ocasiones confunden no solo sus vidas personales, sino también la vida de los que los observan. Con mucha facilidad a veces encontramos dentro de una familia que uno de los dos, el padre o la madre, da una imagen irreal de lo que verdaderamente es uno de ellos. Si el padre es un déspota, discúlpeme que lo diga así, es un irresponsable, la madre dice, no hay mejor padre que el que tú tienes. A la inversa también con la madre. Yo no sé si esté bien que en ocasiones se oculte lo que realmente somos. Lo que sí sé es que tarde que temprano los hijos se dan cuenta de lo que somos. Y más valiera que nosotros adultos empecemos a hacer los cambios que nuestras vidas necesitan para no darles estos dolores de cabeza a nuestros hijos. Dentro del cristianismo
o de cualquier grupo que trabaja con la fe, en ocasiones las personas, te decía, se empiezan a embestir externamente. Veamos qué es lo que pasa con muchas personas que van a buscar un grupo religioso, que tratan de huir de su vida pasada, presente. Si le dicen a la mujer, usted usa pantalón, desde hoy en adelante tiene que usar vestido, ¿qué es lo que hace? Sí, lo que diga, se pone un vestido. Hasta los tobillos se lo ponen. Y te quedas pensando, las personas que le rodean, caray, pues esta sí cambió, ¿no? Parece que cambió. Usted tiene el pelo largo, ahora se lo tiene que cortar, o lo tenía corto, ahora se lo tiene que poner largo. Se maquillaba, se hacía bonita y ahora se ve toda fea porque no pasa por su cara absolutamente ninguna tinta de maquillaje. Y con los hombres pasa lo mismo. Aunque nosotros pues no hay mucha cosa que pudiéramos cambiar de una manera drástica. Y eso nos compromete a que cambiemos cuando menos no nuestra forma de disciplina o relación con nuestros hijos, pero sí nuestra forma de carácter. Hay un poco de más desafío. Esto significa que cada una de las personas en ocasiones somos faltos de congruencia. Personas que no tienen en ellos una relación lógica entre lo que deben de creer con lo que deben de hacer. La congruencia es, si hay un pensamiento interno en mi corazón, en mi mente, mis acciones tienen que ser en relación a lo que estoy pensando. Todo lo que yo pienso, eso es lo que yo debo de hacer. ¿Se acuerdan del escritor del libro de los Proverbios? El hombre es lo que piensa. Resulta congruente que si Dios me está animando a un cambio de vida, no únicamente sea anímico, sino también que busque ser diferente en lo exterior. Hay personas que dicen, no te imaginas cuánto amo a Dios. Y cuando te brinca la palabra congruencia, sus actos están muy lejos de eso o de ello. Hay personas que dicen, aman mucho a Dios, pero no aman a su esposa, no aman a su esposo, no aman a sus hijos, no aman su trabajo. Hay muchas cosas que niegan lo que dicen ser. Dentro de la fe no se someten a un discipulado. Un discipulado que incluya la asimilación del proyecto de Dios, que involucra el proyecto de Dios, un proyecto personal en donde yo debo de buscar ser diferente, un proyecto que tiene que ser depurada por la prueba del tiempo. La Biblia, hablando de la vida y obra de Jesús, en este Evangelio según Lucas, nos habla de dos personajes que nos inspiran. Uno de ellos es Juan el Bautista. Y Lucas 1, en el versículo 80, dice que este niño crecía, ¿y qué más hacía? Y se fortalecía en espíritu, hasta en el tiempo que se le fuera a ser requerida la preparación que tenía. Si usted se da cuenta, cuando estuvimos en la escuela, el maestro venía y daba una clase. Y posterior a esa clase aplicaba un examen. No aplicaba el examen y después te daba la clase, sino que primero va el aprendizaje y después es la prueba para ver qué tanto asimilamos de la enseñanza. Y Dios hace exactamente lo mismo. Con Juan el Bautista lo está preparando, lo está fortaleciendo en sabiduría y en conocimiento, porque un día va a demandar de él que venga a cumplir con la profecía que caía sobre sus espaldas, que tenía que preparar el camino para que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, viniera a esta tierra. Aún Jesucristo, siendo un pequeñito, dice el capítulo 2 y versículo 52, lo mismo, que Jesús crecía en sabiduría y gracia, no únicamente para con Dios, sino que era un joven que estaba dando testimonio hacia las personas que le rodeaban.
¿Cuántas veces nosotros pensamos que el testimonio que debemos de dar es únicamente encerrados en 4 paredes en una iglesia o en nuestra casa? Y está bien, pero estaría mucho mejor que ese testimonio que damos interno también lo hagamos externo, que es lo que tiene valor. Porque si leemos con atención ese versículo 52, dice que Jesús crecía en sabiduría y gracia para con Dios y para las personas, o sea, el pueblo de Israel. Decían, ay, este Jesús, me parece que sí debe de ser el Mesías, sí es el cumplimiento de la promesa, porque se porta como tal. ¿Cuántas veces nos han dicho, oye, ¿eres cristiano? Nos preguntan por 2 cosas. ¿Por qué crees tú que nos preguntan si somos cristianos? A ver, por 2 razones. La primera de ellas, ¿cuál sería? Porque se te nota, se te ve ser diferente. Y quieren ellos salir de la curiosidad o de la interrogante. Dice, este es cristiano porque se le nota, es diferente a los demás. Pero en ocasiones te preguntan, oye, ¿eres cristiano? ¿De verdad eres cristiano? ¿Por qué razón? Porque lo cantas muchas veces, pero no se te nota. La diferencia va en el sentido de la interrogante. Usted es cristiano, ¿verdad? ¿Eres cristiano? Muy diferente. Estas cosas ambas están siendo pasadas por el tiempo de prueba. Cada una de las personas que son congruentes, Dios las respalda, las justifica. Pero aquellas que no tienen congruencia se van proveyendo de un poder espiritual que también justifique su falta de disciplina y discernimiento. Déjeme se lo explico. Una persona puede decir que es cristiana. Una persona puede decir que es hija de Dios y que Dios le ha escogido para algo. Pero cuando su testimonio, su forma de vida te hace ver todo lo contrario y él está empecinado en que sí lo es, entonces busca la forma de cómo adquirir un poder de tipo espiritual, que no necesariamente venga de Dios. Porque el poder espiritual sobre sus hijos es algo que debe de seguir la vida del creyente tal y como la sombra nos sigue. ¿Sí me entiende? Déjenlo pongo más claro. Un verdadero creyente de las verdades bíblicas que ha sido justificado por Dios, en su deseo de traer salud y esperanza, en su deseo de traer bendición a la vida que las personas que le rodean, puede interceder con el Padre, orar por aquella persona. Y si está enfermo, es muy posible que la persona sane. Pero es Dios quien está propiciando todo esto. De tal manera que yo no puedo hacer una campaña y decir, vengan a la campaña donde Dios se va a manifestar grandemente. Va a haber grandes señales y grandes milagros. Yo no lo puedo manejar así. Porque es probable que sucedan y es probable que no sucedan. Y yo puedo quedar como un mentiroso. Entonces, toda vez que nosotros platicamos con alguien, toda vez que nosotros entendemos el proyecto de Dios, a lo primero que vamos, más que ver la condición anímica, es ver la condición emocional en la cual la persona está metida. Empezamos a buscar la forma de cómo darles consejos que solucionen su vida presente. ¿Sí? Porque eso le va a permitir tener mejor un futuro mejor, perdón. Espero que no lo esté enredando. Es complejo el sentido, decía, de personas que se dicen ser y entonces buscan a través de movimientos el ser embestidos con una clase de poder para justificar que es Dios quien está con ellos, aunque su carácter diga otra cosa. ¿Ya me entendió?
Por eso es que el día de hoy usted puede encontrar escuelas sobre ministerio sobrenatural. Porque lo más probable es que muchas de esas personas no tienen congruencia en lo que Dios desea que crean y en lo que Dios desea que hagan. No han cambiado el carácter y pueden ser personas que tienen años dentro del llamado cristianismo. Pueden ser personas que tienen años tal vez calentando una silla en una iglesia. Pero que cuando han orado por algún enfermo no pasa nada. ¿Por qué razón? Porque están manchados. Y Dios no va a usar a una persona manchada. Dios no va a usar a una persona incongruente. Dios no va a usar a una persona que bien pueda saber, así como Satanás conoce la Biblia perfectamente, mejor que tú y mejor que yo, mejor que cualquier teólogo en esta tierra, la conoce mejor. Eso no es suficiente. Necesito que este consejo, que esta palabra, yo la haga carne. Por eso es que nuestro ministerio se llama ¿cómo? Palabra en acción. Porque tenemos que ir más allá de la palabra. Tenemos que encarnar la palabra. Tenemos que vivir la palabra. Personas que no pasan la prueba del tiempo por su falta de disciplina y falta de discernimiento. No pasan ni permiten que el tiempo les llegue porque no llegan a entender que precisamente es el tiempo quien va afirmando las virtudes que Dios desea que haya en cada uno de nosotros. El hombre a quien Dios utiliza es un hombre consciente. Escuche esto. El hombre que Dios utiliza, pero yo quiero ponerle también a la mujer. Cuando digo hombre, hablo de mujer y hablo de hombres. Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios y se hace irreversible la vocación del llamado que Dios le había hecho. Él sabía internamente para qué había nacido. Déjeme decirle lo siguiente: si nosotros deseamos ser usados por Dios, necesitamos que haya la convicción interna, que todo el conocimiento que nosotros pudiéramos adquirir, la riqueza material que Dios pudiera permitirnos hacer con nuestras propias manos, tenga un propósito de bendición hacia la vida de otros. ¿Sabe usted que las personas que han atesorado, amasado grandes fortunas, muchas de ellas ha sido así porque Dios se plació, porque bendecían la vida de otros? No es por otra cosa. Pero si mi deseo es egoísta, atesorar riqueza, dinero, me convertiré en un avaro, que solo buscaré para mí, pero no para bendecir la vida de los demás. Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios y sintió irreversiblemente la vocación de su llamado. Y cómo me acuerdo de una persona llamada Jeremías, un profeta también como Juan el Bautista. En el capítulo 20 de Jeremías, versículos 7 al 9, se nos detalla esta ilustración. Jeremías sabía que había sido escogido por Dios como profeta para ser un portavoz del deseo y el proyecto de Dios para el pueblo de Israel y para las naciones. Y Jeremías estaba haciendo la voluntad de Dios, pero las personas, si bien lo escuchaban, no aceptaban los consejos de Dios. Cada quien hacía lo que le venía en gana. Cuando miraban a Jeremías, la gente se burlaba y se reía de él. ¿Y sabes que esto puede pasar en tu vida? Hoy, haz la prueba con los mejores de tus amigos. Diles: yo soy un creyente de las verdades bíblicas, soy un cristiano. Se van a reír de ti. Más cuando te vean que has cambiado.
más cuando te vean que ya no haces lo que antes hacías. Y eso pasaba con Jeremías. Y Jeremías empieza a quejar. Dice el versículo 7, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. ¿Quiénes de ustedes se han dejado seducir por Dios? Digo, porque cuando a mí me presentaron el plan de salvación, a mí me pareció muy bueno. Y como me pareció muy bueno, dije, yo lo camino, yo lo quiero para mi vida y está trayendo buenos resultados, me está haciendo diferente y estoy saliendo de las broncas que yo tenía antes. Y Jeremías se estuvo. Fue seducido por Dios y él se dejó seducir porque sabía que lo que Dios le pedía era algo bueno, congruente, que no únicamente bendecía la vida de las personas que le escuchaban, sino que bendecía su propia vida. Le dice, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un aprobio y una burla. Si digo no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Ahí está Jeremías. Jeremías sabía que el proyecto de Dios era bueno, pero las gentes no lo querían. Y no lo querían porque involucraba algo. El proyecto de Dios, para que se encarne en la vida de la persona, tiene que pasar por el proceso, por un proceso de trabajo, de arduo trabajo, en donde yo voy implementando buenos hábitos, buenas costumbres y voy dejando todo aquello que me ha ocasionado dolores de cabeza. A ver, piense una de las cosas que al hombre le causa dolores de cabeza, por favor. En cuanto a los malos hábitos. El llegar tarde a su trabajo. No checar, como en algunos lugares, ¿no? Hay que checar tarjeta y si llegas, te descuentan de la nómina un tiempo. ¿Qué más causa dolores de cabeza? El ser despectivo con las demás personas. A veces siempre nos ha funcionado. Digo, no es que sea bueno, pero a veces funciona ser despectivo, ser un déspota. Hay muchas personas déspotas, ¿no es cierto? Hasta que no encuentran a alguien que les dé su coco, ¿no? Como recuerdo yo hace muchos años ahí en el Seguro Social, había un oficial de intendencia que estaba de este tamaño. Y ya del sur de la República, ya del centro, imagínate cómo era, del DF. Hacía sufrir a todos sus compañeros de trabajo por el simple hecho de que él era el jefe. Y les causaba unos problemas tan serios, nadie lo miraba bien. Hasta que hubo alguien que no le importó. Dijo, si es perder el trabajo, lo voy a perder. Le puso una que no te imagines. Entonces, hay cosas que nos causan dolores de cabeza. Y necesito cambiar esas malas costumbres, esos malos hábitos por cosas buenas. Porque hemos venido machacando las últimas pláticas que donde usted no establezca una virtud, algo bueno en su vida, una buena costumbre, quedará un hueco, un vacío. Y ese vacío va a ser ocupado por un mal hábito, por una mala costumbre, va a ser usado por un vicio. ¿Estamos? Ahora entendámonos por qué hay tanta persona adicta a muchas cosas. Use este principio en todas las cosas. Donde usted no establezca una virtud, una buena costumbre, un buen hábito, será un terreno fértil para que un vicio o una mala costumbre se plante. Juan el Bautista sabía que Dios lo había enviado a esta tierra, tal y como tú y yo debemos de entender que Dios nos ha llamado también a que formemos parte de su reino,
que tengamos una convicción y que es probable que Dios nos use para ser ministros de su enseñanza o portavoces de bendición para la sociedad y para el mundo. Es muy probable que Dios nos haga grandes personas. Ya de hecho, el solo ser hijo de Dios nos debe de hacer grandes. Indistintamente si después Dios nos usa en un atril o en otro lugar donde estemos explicando la palabra. Porque los hombres a veces deseamos ser, o hay personas que desean ser como un gran predicador. ¿No te das cuenta como eso? Yo quisiera ser como un gran predicador o como un gran cantante o como un gran conferencista. Y está bien, y está bien. Nada más que tenemos que sufrir un proceso. Hay personas que el Señor no las ha llamado. Son personas que se autoenvían, que han hecho del ministerio cristiano un modus vivendi, o sea, su forma de vida. Y como nunca antes podemos ver nosotros en la ciudad iglesias grandes e iglesias pequeñas. Si tan solo hacemos un recuento aquí en esta parte del centro cívico, ¿cuántas iglesias le parece a usted que haya aquí en el centro cívico? Dígame un número, por favor, nada más. Pues por ahí anda 5, pero son como 8, como 9 iglesias, aquí en esta parte del centro cívico. Hablamos de 6 cuadras, que se me hacen muchas, a lo cuadrado, 6 por aquí, 6 por allá. Y si vamos por la ciudad, vamos a ver que también hay cuadras donde hay 2 o 3 iglesias llamadas cristianas. Esto nos debe de llamar la atención en 2 sentidos. El primero de ellos es que las personas desean hacer la obra de Dios, y qué bueno por eso. Pero lo otro también es que quieren hacer de este estilo de vida su forma, ¿de qué? De vida. Genera ganancias. Se ve como una empresa. Se ve la iglesia como un negocio. Son ministros porque tal vez estudiaron por ahí o conocieron Juan 3:16 o Marcos 16:16 y pensaron que ya eran pastores o eran ministros de la palabra y se lanzaron al ruedo. Y por eso cobran y quieren que las personas les paguen. Qué bueno que nosotros en Palabra en Acción no tenemos esta costumbre de pagarles a los... ¿A quiénes? A los que comparten la palabra. De menos cuando estemos nosotros aquí, eso no va a ser. A otras personas los enviaron sus familias a estudiar en un seminario, porque ya no los aguantaban en la casa. O les dijeron, hijo, es que ser pastor es un buen negocio, vete a estudiar. Y vemos aún en la ciudad iglesias de esta manera. A nosotros nos tocó una experiencia hace como 20 años aquí en Mexicali. Una iglesia de aproximadamente 100 miembros. Era controlada por una familia completa y los pastores no duraban ahí. Siempre les creaban problemas para que los pastores no fueran tomando arraigo en el liderazgo. ¿Por qué? Porque ellos te han dicho que estaban preparando en un seminario. Lo que te decía es que le estaban preparando el lugar para que cuando él fuera graduado ya tomara el control total de la iglesia. Pero eso no se vale. Hay algunos más que los mandan sus organizaciones eclesiásticas. Y tal vez está bien que se estén preparando en las escuelas, en los seminarios. Pero estaría mejor si verdaderamente quien te preparara es Dios. Juan estaba consciente de lo que era. Había sido preparado por sus padres que le daban un gran testimonio. Habían sido preparados por toda una cultura judía que permitía y exigía que todos los niños conocieran el Pentateuco de memoria, los 5 primeros libros de la Biblia, y en ese tenor fue como fue educado Juan el Bautista. Juan sabía o era consciente de lo que era un profeta que tenía que ser preparado para el tiempo de su manifestación.
Y hacía lo que hacía porque sabía que Dios lo había enviado y lo había levantado. Muchas veces Jeremías fue el hazmerreír de las personas. Y también Juan el Bautista. ¿Quién recuerda que Juan el Bautista fue nazareo? No nazario, nazareo. El nazareato no era otra cosa más que personas que eran entregadas desde antes de su niñez al servicio de Dios. Y dice la palabra que no tenía que pasar por su cabeza y su barba navaja, mientras estuviera cumpliendo con este encargo. Entonces puede imaginarse usted lo largo de la cabellera de Juan el Bautista, o lo largo de su barba. Pero junto con estas cosas jamás se tenían que contaminar en el sentido de alguna ocasión tocar algo muerto, fuera animal o fuera persona. También no podían tomar vino, ni comer pasas, ni jugo de uva. Era una de las características de las personas que eran entregadas al nazareato, sin hablar del gran testimonio que tenían que cultivar. Aparte de una autodecisión de vivir una vida austera. Juan el Bautista tenía un vestido raro. ¿Quiénes recuerdan cuál era el vestido de Juan el Bautista? Dice que andaba vestido de piel. Yo no sé si era semejante a una película de Robin Hood, o cómo se llama una película así, de una persona que naufraga, no era Robin Hood, que naufraga en una isla y anda vestido de pieles. Robinson Crusoe. ¿Crusoe dónde cruzó? Cruzó. Bueno, ese Robin. Entonces era semejante lo que traía Juan el Bautista, vestido de pieles. ¿Cómo nos veríamos nosotros en este tiempo vestidos de pieles? Y luego que no hubiera sido de vaca, a lo mejor hubiera sido de perro, porque es lo que hay más, ¿no? Con un vestido de piel de perro y con un cinto medio raro, el hazmerreír. Él sabía, Juan el Bautista, en qué momento actuar. Sabía que por lo pronto en que Dios hablara a su intelecto, a su corazón, estaba por llegar y por lo pronto se estaba cultivando. Vaya por favor al capítulo 3 de Lucas. Y ahí está Juan el Bautista cultivándose, creciéndose. Capítulo 3, versículo 2. El sumo sacerdocio lo ejercía Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Fíjese qué interesante está esto. Ya se está preparando por mucho tiempo y Dios no le habla. ¿Qué va a pasar con nosotros? Es probable que nosotros estamos escuchando las pláticas y estamos cambiando nuestra forma de vida, estamos creando un buen testimonio, estamos conquistando, estamos haciendo buenas cosas que estamos logrando por aplicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios aplicada en la vida de la persona es bendición, es prosperidad, es buenas relaciones, es tener buenos hijos, es ser buen esposo, es ser buena esposa, es ser buen en todos los aspectos. Y eso es lo que había hecho Juan el Bautista hasta este momento. Hasta que llegó su tiempo y Dios habló a su corazón. Y una vez que Dios habló a su corazón, lo único que fue no despertar el llamado, sino hacerle conciencia a qué era lo que había venido. Y le dijo, ya está bien, hijo, ya está bien preparado, está fuerte, ahora sí vaya a trabajar. Ahora sí vaya a cumplir el propósito para el cual yo le he enviado. ¿Y cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Dice el versículo 3 que Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y eso es lo que debe de hacer en la actualidad toda aquella persona que se jacte de ser un profeta de Dios. Toda aquella persona que se jacte de ser un hijo de Dios y entender el proyecto. Que lo que nos trae a la ruina, a la nación, a la familia, a cualquier cosa dentro de una sociedad, lo que le ha dado al traste es que el hombre no escucha la voz de Dios. Y que si queremos cambiar nuestra sociedad, no es a base de programas gubernamentales, es a base
de volver a adquirir la ética y los valores y la virtud de Dios. Vea lo que sucedió hace unos años para acá, cuando en las escuelas se quitó la materia de civismo. El país se vino de picada más fuertemente. Los jóvenes ya no fueron instruidos en el respeto a sus semejantes. Los jóvenes ya no fueron instruidos en el respeto a sus padres, a las personas mayores, mucho menos a las instituciones. Y como consecuencia, la debacle se vino para el país. La palabra que Juan hablaba era un anuncio que no solo retumbaba en los oídos de los sacerdotes de ese tiempo, en los clérigos. No era una palabra que únicamente era escuchada por los escribas o los escritores o copiadores de los libros sagrados de ese tiempo. No era una palabra que únicamente retumbaba en los oídos de los príncipes de los pueblos. Era una palabra para todos. Pero más a estos primeros los llamó generación de víboras. Como portador de la palabra de Dios, como profeta, vino predicando el arrepentimiento, vino predicando de que si nosotros queremos cambios drásticos en nuestra forma de vida, tenemos que cambiar. Dígale a su vecino, si tú quieres cambios que te beneficien, debes de cambiar. Dígaselo, por favor. ¿Quieres cambios que te benefician? Debes de cambiar. Juan el Bautista enfatizaba que los rituales como el bautismo y algunos otros símbolos tomados del cristianismo de poco servían, sino que enfatizaba fuertemente estas palabras: hagan obras dignas, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. No basta con decir voy a cambiar, no basta con decir ya cambié, eso se debe de notar. Por eso Pablo más tarde lo dijo de esta manera: el que roba, ya no robe más. El que adultera, ya no adultere más. El que fornica, ya no fornique más. El que mienta, ya no mienta más. El que levanta falso testimonio, ya no lo haga. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que nos evidencia de que verdaderamente Cristo vive en mi corazón y que lo he tomado en serio. Aquel que llegaba a su casa y los tratos, lástima, son para nosotros dos nomás los golpes, Moisés. Nos aguantamos. Aquellos que si tratamos mal a nuestra esposa, ya no tenemos que hacerlo. Que al cabo no se dejan las nuestras, no se dejan. Pero usted, mujer, si trata mal a su esposo, ahora trátelo bien. Ustedes, hijos, ¿cómo son con sus padres? Ahora sean mejores. Y no es ser mejor por ser mejor, simple y sencillamente porque en estos cambios que nosotros podemos hacer es cuando entonces desatamos el favor de Dios en beneficio nuestro. Por eso es que Dios nos pide los cambios, para Él poder desatar la bendición sobre nuestras vidas. Pruébelo. Yo le pido que lo prueba. Haga los primeros cambios en su vida y va a ver cómo Dios le va a respaldar. Se va a sentir de hecho más joven, más fuerte, sin tantas cargas, va a empezar a dormir mejor, va a empezar a ser diferente, se va a sentir más liviano, se va a sentir que todo le sale bien y sobre todo le va a empezar a sonreír la esperanza y la gratitud. Porque esperanza y gratitud quieren bendecirle, pero cuando lo ven con actitudes de derroteras, le ven con actitudes hoscas y necias, la esperanza no puede venir a nosotros. Ahí nos anda rondeando, pero dicen, no, yo no voy con él. Y aunque tú le digas, esperanza, ven acá, y ahí va la esperanza, ahora sí ya, dice, porque ya lo vi que cambió. No crean que esperanza es una muchacha, ¿eh? No, hablo de la esperanza de llevarnos a una vida mejor. Hagamos obras dignas de arrepentimiento.
El segundo principio que podemos entender de Juan el Bautista, del perfil, es que no era diplomático. O sea, no era político, en pocas palabras. Aunque conocía la ciencia de las relaciones, le llamaba las cosas por su nombre. Pan, pan, vino, vino, pero pecado también le llamaba pecado. Y esto fue lo que le trajo grandes problemas. Y tal vez sea lo que te ha traído grandes problemas también a ti. No sé si te das cuenta, son personas no tan bien vistas. Aunque a veces para decir la verdad, aún con todo eso necesitamos tacto. ¿Quién se acuerda de Neto la Neta? Un programa de televisión. No, es que yo soy Neto la Neta. Es que a veces hablando la verdad también lastimamos. También ofendemos. Pero debemos de buscar la forma de cómo herir menos y cómo hacernos escuchar. Hay formas que, no siendo diplomático, podamos tener ese sabor para poder impactar y hacer escuchar la verdad de lo que somos o de lo que es otra persona. Juan el Bautista, te decía, era un hombre antorcha. En Juan 5, versículo 35, no Juan el Bautista, pero otro Juan dijo, el discípulo amado, que él era como antorcha que ardía y alumbraba. Dijo, y ustedes cuando él alumbraba quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. ¿A poco no es cierto que cuando una persona nos beneficia con sus consejos, con su palabra, con su amistad, no queremos estar con él? ¿Sí o no? O vemos un árbol frondoso. ¿Para qué nos sirve? Más en verano, ¿no? ¿Cuál es el árbol frondoso de los Cachanillas? A ver, lo voy a poner a la meditación. El que desean todos en verano. 2 horas en la Cachanilla. Vamos a la Cachanilla para respirar un poco y apagar la refri aquí en la casa un poco, ¿no? Y así somos los humanos. Cuando vemos que alguien tiene algo que nos puede ayudar, estamos con él. Por eso el escritor dijo, Juan era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Pero esto era cuando hablaba de los consejos que Dios ponía en sus labios que comentara al pueblo para traer su bendición. Lo que no querían escuchar era cuando decían, arrepiéntense, dejen las prácticas. Es muy importante entender que un hombre antorcha alumbra. ¿Quién se ha sentido contento cuando tiene luz en su casa y todo lo puede ver, hasta dónde tropezarse, todo lo puede ver para poderlo tomar, porque no hay nada que se le oculte? La luz saca a la luz, oh qué caray, la luz descubre todo lo oculto y es bueno para nosotros, ¿o no? Y cuando todo está sombrío y oscuro, andamos buscando un cerillo, una lámpara, cualquier cosa que nos alumbre un poco. Y Juan era alguien que alumbraba, pero así como alumbraba, Juan era alguien que se consumía. ¿Quién ha prendido una veladora? ¿Qué pasa con la veladora? Se va consumiendo. Y nosotros, personas adultas que estamos aquí, somos personas que nos estamos consumiendo. Nos estamos envejeciendo. Y tenemos que ir preparándonos para dar paso a una nueva generación, nuestros hijos. Aunque a veces nos queramos comportar como el chavorruco, creemos que nunca pasa por nosotros el tiempo. Las fuerzas se agotan, se acaban, nos vamos gastando. Aunque la luz verdaderamente ilumina nuestras vidas, muestra nuestra luz en Cristo Jesús, los consejos de Dios van mostrando la senda por la cual nos hemos desorientado. Y un verdadero hijo de Dios como Juan el Bautista, un hombre antorcha, usa las mismas palabras de Juan diciendo, este es el camino, caminen por él.
Yo les digo una cosa en esta tarde. El camino que tenemos que seguir es aquel que Cristo Jesús, el que Dios nos traza. Y funciona. Funciona. Pero para que pueda funcionar, tengo que practicarlo. Hay personas que no se quieren gastar, que no se quieren consumir, que no se quieren extinguir. ¿Sabe usted que en el pasado, no le voy a dar el dato preciso, pero para los que estaban compartiendo en un atril, había un tiempo únicamente, un periodo para que pudieran compartir? No podían morirse compartiendo. Yo conocí un sacerdote hace muchos años que cuando murió me parece de 108 años. Y cuando daba sus misas, las misas eran como de 4 o 5 horas. Porque el Señor empezaba la misa y decía, alabado sea el Señor. A la media hora despertaba. Queridos hermanos, y otra vez se volvía a dormir. Nadie quería ir con él a sus misas. Entonces, para evitar todas estas cosas, la gente en el pueblo, porque era muy bravo, tenía mucha autoridad en ese pueblo, llegaba muy temprano a misa, porque si no iba a sus casas y les ponía una regañada, y como tenía poder, los podía dañar de otra forma, castigarlos, disciplinarlos. Entonces la gente iba a misa y ya con que el cura lo miraba que llegó no había problema, y en cuanto se empezaba a dormir, pues se salían, y ya como a las 3 horas que iba a terminar, pues regresaban. Y para que esas cosas no pasen, la Biblia establecía que los ministerios únicamente tenían que durar 50 años. No sé precisarle con detalle si eran 50 años de vida activa de un sacerdote, de un pastor en este caso, eran 50 años de edad o eran 50 años de ejercicio. Ahí les debo la nota. Y ustedes estudienlo un poco, sáquenme ahí para que nos pueda ayudar. Entonces, hay personas que no se quieren gastar, consumirse ni extinguir. Y le tenemos que dar paso a las nuevas generaciones, aquí en el ministerio. Yo ya estoy visualizando 2 personas que nos van a compartir pronto. Ya desde el año pasado les dije, empiecen a preparar. Porque tienen que compartir. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya está menguando. Y Juan el Bautista sabía que él tenía que menguar. Juan el Bautista sabía que él tenía que empequeñecerse porque Cristo Jesús venía a escena. Juan el Bautista echó toda la carne al asador, le apostó todo a su ministerio, no se quedó con nada. Empezó a dejar de ser para que Jesucristo fuera. Es más, ni siquiera hubo un grupo de gente que le siguiera. No buscó él una congregación que formar. No iba gente detrás de él, aunque tenía sus discípulos. Por eso Juan el Bautista, Jesús, cuando inicia su ministerio, con mucha facilidad pudo llamar a los discípulos de Juan que se añadieran a este nuevo ministerio de Jesús. No llevó gente detrás de sí, sino que toda la gente le enfocaba a que fuera a Cristo Jesús.